Señor, hoy venimos, Señor, para apreciar tu palabra. Venimos para engrandecer tu nombre, Señor. Venimos a traerte gloria en escuchar tu palabra, Señor. Estamos aquí para ti, Señor, y no para nosotros, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor. Exalta tu nombre hoy mismo, Señor, por medio de tu palabra. Y edifica nuestras almas y nuestros espíritus para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en Santiago 2. Estamos en la unidad literaria ahorita de versículos 1 a 13. Estamos cubriendo versículos 6 y 7 ahora. La semana pasada cubrimos versículo 5. Y el título del mensaje fue: Los pobres en espíritu serán ricos. Serán ricos. ¿Cómo somos ricos? Cuando somos ricos en buenas obras, cuando somos ricos hacia Dios y cuando enriquecemos a los demás. Y cuando somos hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Bueno, Santiago 2 y versículos 6 y 7 es lo que vamos a cubrir ahora. Pero para entrar en nuestro texto, quiero empezar con versículo 5 para el contexto, por lo que voy a decir enseguida. 5 y 6. Lo leamos. Santiago 2, 5 y 6. Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Entonces aquí venimos a una acusación de Santiago a la iglesia. Acuérdate que estamos hablando de cristianos aquí, los judíos cristianos que están en la dispersión. Santiago está hablando con ellos. Un pastor está hablando a su congregación. Esa es la manera que podemos tomarlo hoy en día. Y aquí vemos entre versículos 5 y versículo 6 el contraste entre el juicio de los pobres y el juicio de los ricos. Simplemente un punto de vista diferente. En un lado tenemos a los ricos que están dando juicio a los pobres, pero es al contrario del juicio que Dios ha dado. En versículo 5, Él mismo, Dios dice en versículo 5, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Dios ya manda lo que es correcto, lo que debemos de hacer, lo que debemos enfocar. Y aquí en versículo 6, los ricos han torcido lo de Dios. Pero trae una acusación Santiago, y es lo mismo que cada pastor debe de hacer a su congregación, personas en la congregación, cuando está sucediendo algo en la iglesia, cuando una oveja anda de mal camino, para poder corregirlos, para que se puedan enderezarse y para que puedan regresar al camino correcto. Y para eso, para que vean segundo de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Ese es un versículo muy, muy importante acerca de cómo se debe de manejar la iglesia hoy en día. Segundo de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora dígame una cosa, si el pastor no hace lo que debe de hacer aquí, si él no
no enseña, reprenda, corrige, instruya en justicia, ¿qué va a pasar? Entonces, o más bien, ¿qué no va a pasar? No va a pasar de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y desafortunadamente en muchas iglesias así es hoy en día. Mucha gente no quiere ser corregido. Se toman una ofensa. Ay, el pastor está muy duro. Entonces simplemente es la gente mostrando que están en rebeldía. Ellos no quieren hacer caso. Ellos quieren hacer lo que se les da la gana y no quieren hacer lo que quiere hacer Dios. Y tenemos que entender eso. Eso es muy importante para estar en una iglesia saludable. Y eso es una palabra clave, una iglesia saludable. Porque hoy en día hay más iglesias que no son saludables de los que son saludables. Te miras que Santiago aquí no trata él no está tratando de decirse lo bonito. Oye, por favor, miembro de congregación, quisiera que no te ofendaras, pero no, él se lo dice punto y directo y así es. Y ponemos a pensar si aquí hoy en día nosotros habláramos como Santiago habló a unos miembros, quizás habría algún problema o quizás se tomaría ofensa, ¿no? Pero ustedes han despreciado al pobre. Ustedes han despreciado al pobre. Entonces es una acusación directa. Se puso los cargos y ya nada más falta que vengan las policías a detenerlo y llevarlo. Es una acusación y ellos tienen que contestarlo. Pero ¿por qué hace eso? No, cuando nosotros traemos esas cosas, cuando nosotros corregimos, reprendemos, enseñamos, es para enderezar a alguien, no es para que nosotros tengamos algún tipo de autoridad o orgullo o estar arriba. Simplemente queremos que les vayan bien a los miembros, queremos verlos en buen camino, queremos verlos comiendo de pastos verdes. Eso es lo que queremos. ¿Tú crees que nos gusta ver que ir a las 2 de la mañana a la casa de alguien porque el hijo no anda bien? No nos gusta esas cosas, pero es parte del trabajo. Preferimos mejor reprender, corregir y enseñar lo que es correcto en la Biblia. Y entonces, eso es. Él no le está diciendo a las cosas bonitas, cosas que le da cosquillas al oído de las personas. Esa palabra ahí dice despreciado. Pero ustedes han despreciado al pobre. Aquí esa palabra tiene la idea de condenar y maltratar a las personas. No es tanto lo que habían dicho en los primeros versículos de que hay un poco de favoritismo. Entonces eso suena como muy leve y entonces realmente es una palabra de lo que están haciendo es muy malo aquí. Están maltratando a la gente, usando su autoridad para abusar de la gente. Es lo que está pasando aquí. Y solamente porque ellos eran diferentes, porque no tenían recursos, porque no tenían dinero, porque eran diferentes, no tenían la ropa lujosa que tenían los ricos, no tenían las cosas, las pertenencias que otros. Quizás los ricos ponían una prenda de ropa diario diferente y los pobres tenían que poner 2 a la semana o 1 a la semana. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Y tú y yo no deberíamos de tratar a la gente diferente o maltratar a la gente porque son diferentes. Solamente hay 2 tipos de personas, son los salvos y los que no son salvos. Y los 2 son amados por Dios. Los 2 son amados por Dios, como vamos a mirar. Literalmente, deshonrado, despreciado quiere decir, otra palabra, otra manera de decirlo es deshonrado. Deshonrado. Para deshonrar a los pobres es deshonrar a los que Dios honra, dice Juan Calvino.
Juan Calvino dice eso. Y dice él, también agrega, él dice, es como para invertir el orden de Dios. Para invertir el orden de Dios. Es decir, Dios puso los pobres serían exaltados y los que están exaltados serían humillados. Entonces los ricos vienen, o la gente que toma favoritismo, ellos dicen, no me gusta, mejor así, mejor yo primero, y ellos hasta último. Y yo no me gustaría ser esa persona en este día, cuando voy al juicio con Dios, para decirle lo que yo había hecho, especialmente a pastores hoy en día que tienen preferencia para los demás. Y ellos tratan mejor a algunas personas que a otros, simplemente porque ofrendan o porque diezman más, aunque el diezmo no es bíblico. Pero sí, invirtieron el orden de Dios. Wow, o sea, no simplemente ignoraron a Dios, hicieron lo contrario que Dios había dicho que no era su orden. Entonces, deshonraron a los pobres. Es muy serio, muy, muy serio. Vamos a Eclesiastes y capítulo 9. Eclesiastes y capítulo 9. Dice, versículo 15 y 16. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, hablando de un pueblo, un ciudad que estaba refugiado, que estaba siendo atacados. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y él, con su sabiduría, libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Y nosotros hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Quizás al principio, antes de explicarlo, ustedes dirían, yo no he hecho esto. Pero simplemente lo que es utilizar a alguien por lo que tiene y ya cuando no tiene nada para ofrecerte, lo descartes. A ver, explícame eso, explícame una cosa. ¿Alguna vez no has hablado con alguien por unos par de años, pero necesitabas algo y sabías que ese amigo podría ayudarte y luego le llamas solamente porque necesitabas algo? Entonces yo lo he hecho. Y no está bien, no está bien. Estamos utilizando a la gente y no pensando en su bienestar. Acuérdate lo que habíamos hablado la semana pasada. Enriqueciendo a la gente, siendo rico hacia Dios y siendo rico en buenas obras. Y Filipenses 2:3 dice que deberíamos de considerar las necesidades de los demás encima de nuestras necesidades. Entonces, necesitamos estar pensando en las cosas de Dios y no en lo nuestro. Ahora vamos a Isaías 53. Vamos a ver unas personas que eso les pasó a ellos. Fueron despreciados. Isaías 53, llegamos al gran capítulo donde está profetizado que Jesús, el Mesías, iba a venir a ser nuestro Salvador. Hablando de Él, es un gran capítulo. Puedes meditarle ahí horas y horas y horas y nunca cansar de ese capítulo. Isaías 53 y versículos 3 y 4. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado,
por herido de Dios y afligido. Ahí dice, fue despreciado y desechado de los hombres. Pero ahora ustedes que ya saben la historia y ya saben cómo terminó, ¿qué hicieron primero la gente? No, hombre, o sea, tomaron de todos sus milagros, ¿no? Le trajeron todos sus enfermos. Él les dio de comer a 5,000 y a 4,000. Y ellos lo utilizaron hasta que ya llegaron a un punto que dijeron, ¿sabes qué? Ya agarramos lo suficiente, ya hay que lincharlo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro. ¿Quién estaba ahí cuando murió en la cruz? Nadie. Murió solo. Y dígame eso, cuando ustedes ven un homeless en la calle, ¿a poco no nos tratamos de escondernos? ¿Cuándo fue la última vez que hemos compartido el Evangelio con no simplemente darle $2 o $3, pero darle las buenas noticias? ¿Tú crees que $2 o $3 va a enriquecer a un homeless? O sea, ¿le compraste una hamburguesa? No. Enriquecerlo con las buenas nuevas, enriquecerlo con Cristo adentro de su espíritu. Eso es ser la obra de Dios, eso es ser rico hacia Dios y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué Dios ha escogido los pobres en espíritu como Jesús? Porque eso es su naturaleza, porque Él mismo fue pobre en espíritu. Esos son atributos de Dios. Misericordioso, su bondad, su amor. Eso es Él. Y cuando nosotros mostramos sus atributos, le agrada mucho, mucho, mucho a Dios. Mucho. Llegamos al parte y dice, no son los ricos que los oprimen. ¿No son los ricos los que los oprimen? Aquí los ricos abusaron en su poder en contra de los pobres. Y quédase ahí en Isaías 53. Y leamos versículos 7 a 8. Allá en aquel tiempo los judíos sabían lo que estaban haciendo. Sabían que estaba malo lo que estaban haciendo, pero ellos no querían que nadie les dijera lo que estaba bien para su vida. Ellos querían ser el capitán de su vida. Y aquí en Isaías 53, versículos 7 y 8 dice, fue oprimido y afligido. Fíjese ahí, dice, no son los ricos que los oprimen. Aquí dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Versículo 8, por opresión y juicio fue quitado el juicio de los que lo crucificaron. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Dice ahí, que él fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, quítate de mi vista, ya no te quiero ver, hubiera sido mejor que te hubieras muerto. ¿Cuál es nuestra actitud sobre los pobres, sobre la gente menos fortunada que nosotros? ¿Qué es lo que nosotros hacemos por ellos? Quizás no les ayudamos porque no tenemos lo suficiente, entiendo, pero dígame, ¿cuántas horas en oración has estado por ellos? ¿Cuántas lágrimas cayó de tus ojos por la gente menos fortunada, la gente que no tiene
el Evangelio? Explícame, porque me gustaría saber. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14. Vamos a ver qué dice. Te dije anteriormente que ellos tenían las Escrituras. Sabían lo que estaban haciendo. Escucha Proverbios 14 y versículo 31. Dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Wow. Wow. Pero el que se apiada del necesitado lo honra. Pero el que se apiada del necesitado lo honra. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Aquí estamos jugando con fuego. Y mira, no necesariamente tienes que, para oprimir al pobre, no tienes que necesariamente hacerle daño. No tienes que hacer cualquier cosa que le va a hacer daño. No tienes que hacer nada. Simplemente no haces nada. Y la indiferencia ha matado a mucha gente en este mundo. La indiferencia, no me acuerdo completamente los detalles, pero una vez durante la Guerra del Mundo II había unos judíos, estaban en un barco y ellos querían quedarse habían llegado al puerto de algunos países y los países no dejaron que ellos entraran porque no querían ser enemigos de Hitler. Entonces el barco tenía que regresar de donde venía y fueron capturados y muchos de ellos llegaron a morir porque nadie, era la indiferencia. No queremos estar involucrados. No queremos enemigos, mejor así está bien. Y mientras la gente está muriendo, la gente se está sufriendo. ¿Y tú crees que Dios le va a agradar que nosotros estamos bailando en la iglesia? ¿Y tú crees que Dios va a hacer, ay, qué bonito, pues no importa que se fue al infierno, qué bueno que llegaste aunque no hiciste nada? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Vamos a Proverbios 21. Aquí estamos jugando con fuego en el mundo que vivimos hoy. Estamos jugando con fuego porque hay mucha gente que se están dormidos. Hay mucha gente que no quieren hacer el evangelio. No quieren hacer lo que Dios nos pida. Proverbios 21 y versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Ya en unas semanas vamos a regresar a este versículo. Aquí está hablando del día de juicio. Lo que sembramos ese mismo es lo que vamos a cosechar. Y si nosotros hemos cosechado misericordia y justicia, y si nosotros hemos defendido a los pobres, y si nosotros hemos defendido a la gente que no podrían ayudar a ellos mismos, entonces escucharemos buenas noticias, ¿no? Pero si no hemos hecho esas cosas, Proverbios 21 y versículo 13 aplica en nuestro caso. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Fíjate, viendo ese versículo y la manera que la gente tiene muchas maneras de justificar por qué hacen lo que hacen o por qué no hacen lo que deben de estar haciendo, ¿no? Y muchas veces ponen excusas, ¿no? ¿Por qué no ayudamos a los pobres? Bueno, es que me puede atacar uno, ya ves las noticias, lo que está pasando, pero realmente vamos a la casa y no hacemos nada.
Ni siquiera vamos a la biblioteca para ayudar a entregar libros. ¿Me entiendes? Realmente no estamos haciendo nada. Pero aquí dice Jesús, ustedes saben, dice, cuando Él estaba sobre la cruz, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún en su momento de morir, Él estaba pidiendo, buscando maneras de hacer el bien, o sea, usando la última onza de su fuerza para bendecir a los demás. Él no desperdició ni un momento, ni un segundo, ni un momento de su vida. Él exprimió el tiempo, redimió el tiempo, lo cual tú y yo no lo estamos haciendo y nosotros debemos de levantarnos porque estamos dormidos realmente. Nosotros pretendemos que no lo escuchamos. Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Vamos a mirar el rico y Lázaro. Otra persona que fue despreciado. Jesús vino por una razón. Él estaba aquí para la gente por alguna razón. Y tenemos los pobres con nosotros por alguna razón. ¿A poco no Jesús dijo, los pobres siempre los tendrás contigo? Siempre. O sea, no creas que vamos a llegar a estar en una utopía donde todo va a quedar perfecto, porque no va a suceder. El mundo va en peor, y apenas estamos en los principios. Lucas 16, leamos versículos 19 a 22. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces aquí tenemos uno que está un limosnero, no tiene dinero, no puede ayudarse a él mismo. Casi se nota que se está esperando morirse. Ay, que me vaya de ese mundo, ya me cansé mucho. Veamos versículo 25. 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, aquí acuérdate, en la historia tenemos el rico que le estaba pidiendo ayuda del Señor, está hablando con Dios, está diciendo, ayúdame, estoy en agonía aquí en el infierno. Y luego dice eso, responde el Señor y dice, pero Abraham, en versículo 25, pero Abraham le dijo, Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Entonces el Señor va a pagar a cada quien lo que hemos hecho aquí en esta tierra. O sea, nadie va a quedar sin recibir lo que ellos merecen. El Señor va a hacer la justicia. Nosotros no tenemos que hacer la justicia. No hay necesidad de tomar venganza. No hay necesidad de buscar cómo lastimar a la gente, porque el Señor se está guardando todas las cuentas y lo sabe perfectamente. Él sabe lo que está pasando y lo que va a hacer. Aquí vemos otras cosas. Veo aquí que, fíjate, los perros mostraron más misericordia que el hombre rico. ¿No? ¿Cómo te gustaría tener como un testimonio cuando enfrentamos el juicio? Los perros
le trataron mejor al pobre que el rico. Wow. Y los pobres y los perros ni van a ir al cielo. Nosotros no deberíamos de pensar que no somos ricos. Ni deberíamos de pensar, o sea, yo no soy rico, yo no tengo mucho, porque eso es la tendencia, ¿no? La tendencia es decir, bueno, es que yo tengo biles, yo no puedo hacer mucho, pero yo trato. De veras, si pudiéramos mirar, vivimos en Estados Unidos, no hay ninguna persona que es pobre. A todo el mundo le toca un celular en este país. Gracias al gobierno, no hay ninguna persona que está sin celular. Y hay tantas iglesias que regalan comida. Aquí en este país nadie se muere de hambre. Entonces, nosotros somos más ricos que el 95% del resto del mundo. Podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Más vale que empezamos pronto. Luego llegamos a 6b. En el último parte del versículo 6 dice, y personalmente los arrastran a los tribunales. Estamos confiando en los bienes de los seres humanos, el poder y el prestigio que va con lidiar con este mundo. Mucha gente buscando poder, mucha gente buscando cómo salir adelante, y ahí es donde empiezan, ¿no? El buscar de salir adelante se convierte, al fin de cuentas, se convierte en el avaricio para muchas personas. Yo era uno de ellos. Pero vamos a Mateo 6:24. Todo lo de este mundo es mundana y nosotros no somos de este mundo, somos del cielo. Simplemente somos peregrinos pasando, esperando nuestro tiempo para partir con el Señor. Estamos ansiosamente esperando el regreso del Señor para estar con Él. Él es nuestro gozo, Él es la persona en que confiamos, no en este mundo. Mateo 6 y versículo 24. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. Cuando dice, y personalmente los arrastran a los tribunales, es algo que no pueden ayudarlo. Eso es lo que ellos hacen. Los ricos quieren salir más adelante. Entonces, cuando nosotros tratamos mejor a una persona rico y no a un pobre, buscas hacer un trato que es imposible hacer. No puedes quedar bien con el rico, tarde o temprano te va a engañar y te va a traicionar porque él solo busca su bienestar. Nosotros no hacemos tratos con el mundo. No hacemos tratos con el mundo. Santiago nos recuerda el fin del resultado de hacer los bienes y el poder, el enfoque de nuestra vida. Eso es el fin. Eso es el fin. Él dice que el deseo para los bienes de los seres humanos y poder resulta en el abuso de otros y el negación de Dios. Por eso el Señor dice que es muy difícil, dice que es más fácil que un camello entra el hoyo de una aguja que un rico entra en el reino de Dios. Muy, muy difícil. En unas semanas les voy a explicar de esa parte del versículo. Vamos a Santiago, el versículo 7, Santiago 2:7. Santiago 2 y 7. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? El primer parte dice, no blasfeman ellos el buen nombre. Aquí
está refiriendo a Jesucristo, y de la misma manera que blasfemaron a Él, blasfeman a nosotros. Vamos a Hechos 26 para mirar esto. Básicamente Él dice eso: ¿no te das cuenta que esos ricos son los mismos que maldicen a Dios y persiguen a los pobres? Parafraseado, eso es lo que Él está diciendo. ¿No te das cuenta que esos ricos son los mismos que maldicen a Dios y persiguen a los pobres? Hechos 26 y versículo 11. Dice: castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, aquí Pablo hablando, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Aquí Pablo está hablando cuando él antes era Saulo, cuando él torturaba a los cristianos buscando información sobre otros cristianos, quizás. Pero fíjate lo que él está diciendo aquí. Dice él, obligarlos a blasfemar. Básicamente lo que él está haciendo está tratando de hacer que ellos niegan a Jesucristo o que maldicen a Dios. ¿Por qué? Para que ellos fueran maldecidos mismos y para que no podrían ir al cielo o con Dios. Eso era su propósito. Tan malo es Saulo en ese tiempo, porque dice enfurecido contra ellos. No solamente quiero maldecir tu cuerpo, pero quiero maldecir tu alma también. Y él era un incrédulo, era una persona que no era un creyente en aquel tiempo. Y Pablo lo llamaban el fariseo de fariseos, de buena familia y gran posibilidad de que él tenía dinero, venía de familia de dinero. Entonces él puede ser que sea una persona rica en aquel tiempo. Entonces ese es uno de los ricos, ¿no? Enfurecido con ellos. Aunque las pobres personas no habían hecho nada a ellos, simplemente querían adorar a Dios. Así son los ricos. La última parte del versículo 7 dice: han sido llamados. Han sido llamados. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, para enriquecer a muchas personas y llevar los más que podemos al cielo con nosotros para agradar a nuestro Señor y traerle gloria. Necesitamos despertarnos y exprimir y redimir el tiempo que nos queda en esa vida. Romanos 8 y versículo 28. Vamos a empezar en el versículo 28. Romanos 8, 28. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Mira ahí que dice primero, en la primera parte, lo que vemos ahí dice, y sabemos que para los que aman a Dios, para los que aman a Dios. ¿Y qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que son ricos hacia Dios, los que son ricos en buenas obras, los que están enriqueciendo a otras personas con el Evangelio, los que son hacedores de la palabra y no solamente
oidores de la palabra. Esos son los que aman a Dios. Si una persona dice que ellos aman a Dios y no hay ninguna evidencia para mostrar que son cristianos, ellos realmente no aman a Dios, son mentirosos. Ellos no aman a Dios. Y luego dice aquí, para los que son llamados conforme a su propósito. A ver, escúchalo, medítalo, ¿no? Conforme a su propósito y no lo nuestro. Todo eso lo que tú veas, el hecho de comprar una casa, salir adelante, sacar mi educación, son asuntos secundarios. Lo primordial es glorificar a Dios y hacer las cosas conforme a su propósito y no lo nuestro. Aquí el mundo está al revés, pero siempre ha estado al revés el mundo. Fíjate lo que un gran teólogo, Warren Wiersbe, dice. Cuando yo digo conforme a su propósito, piensa en esto. Necesitamos mirar a todos a través de los ojos de Cristo. Si es cristiano, lo aceptamos porque Cristo vive en él. Si no es cristiano, lo aceptamos porque Cristo murió por él. Es Cristo quien es el vínculo entre nosotros y los demás. Y Él es un vínculo de amor. Honramos la persona y la obra de Cristo al no mostrar favoritismo. ¿No? Lo que dice, otra vez, esa parte, dice, si es cristiano, lo aceptamos porque Cristo vive en Él. Si no es cristiano, lo aceptamos porque Cristo murió por él. Cristo murió por todos. Y nosotros debemos de estar ocupados en los asuntos de nuestro Padre. Vamos a Romanos 15 y versículo 7 para nuestro último versículo esta noche. Romanos 15, versículo 7, dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos acepta para la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, estamos hablando de cosas muy, muy serias aquí. No, el favoritismo no es algo muy leve. Por lo que estamos mirando aquí en la Biblia. Estamos viendo el contraste entre de una persona que es cristiana y una persona que no es. Y la evidencia está en la forma de que ellos tratan a la gente. Esas consecuencias en como una semana, creo, vamos a mirar versículos 12 y 13 de Santiago 2 y vamos a mirar qué tan serio es el asunto. Va a ser un mensaje que no van a querer perder, pero hay serios consecuencias. Nosotros tenemos que estar trabajando en enriquecer a la gente. Tenemos que estar trabajando para ser ricos en buenas obras y para ser ricos hacia Dios. Eso es nuestro mandato, eso es nuestro llamado conforme a su propósito, y nosotros deberíamos estar ocupados en eso todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, para que Dios reciba gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu por la gran persona del Espíritu Santo, Señor, que pudo venir a ministrarnos esta noche por medio de su poder, Señor, para lograr su propósito, Señor. Señor, nunca voy a poder entender, Señor, por qué has querido usar los hombres, Señor, que no somos ni dignos de predicar el Evangelio, pero aún aquí estamos, Señor.
Gracias, 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 Señor, por la misericordia que nos has derramado, Señor. Danos fuerza, Señor, para que podamos derramar también misericordia a los más necesitados, Señor. Enriquecerlos con el Evangelio para que ellos también puedan disfrutar de la gloria del Señor. Que tu nombre sea glorificado y bendecido por todas las épocas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.